Entonces estamos en nuestra sesión número 5 del curso de didáctica de ciencias sociales. Bueno, en esta ocasión pues quiero conectar primero con lo último que vimos, que era sobre el qué enseñar. Les había hecho una recomendación que fueran al anexo, en este caso el anexo E y también el anexo F, para que también se dieran un vistazo de qué otras propuestas hay para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales concernientes pues, a la geografía en este anexo y a la historia en el segundo anexo. Aquí hay algunas propuestas con respecto también organizadas por las edades sobre qué abordar. Esta tabla que tienen aquí y que la tienen allá en su anexo, el anexo E de su documento de ciencias sociales, es para geografía, en este caso ubicado, dice por acá, primer ciclo, educación infantil y primer ciclo de educación primaria, entre los 3 y los 7 años. Entonces vean que hay conceptos propios de la geografía que se pueden abordar en esas edades, los procesos de construcción de conceptos, datos informativos, métodos de aprendizaje, valores y actitudes, ¿no? Para este momento, estos momentos, estas edades. Y entonces la tabla pues va aumentando, cada fila va aumentando un poco el nivel, ¿no? de la cantidad y de la cualidad de los contenidos temáticos y de las actividades. Y yo más o menos les puse pues aquí estos números aquí a la izquierda, que son las edades, como para dar a entender pues que al menos a la edad de 3 años pues los niños deberían manejarse bien entre lo que es dentro, fuera, arriba, abajo, o en los conceptos sobre lo que es el espacio pues, topológico, dice por acá, o la percepción espacial. Asimismo, pues, describir un lugar, dando cuenta de algunos elementos, identificar objetos en fotos y en planos, y algunos hábitos como de ordenar, de clasificar, ¿ya? Que todo eso va ayudando a generar el pensamiento geográfico, el pensamiento histórico, y así pues, cada fila va aumentando el nivel de intensidad, por así decirlo, ¿no? O el nivel de complejidad, de tal manera que al llegar al final de esta tablita, ya a los 7 años, pues ya los niños de 7, pues ya deberían manejar muy bien lo que es la casa, la escuela, algunos lugares, ¿no? Como los baños, la cocina, la orientación y la representación espacial, el uso del espacio y los itinerarios que hay de la casa al colegio, del colegio a la casa o a otros lugares, relacionar la función y uso del espacio, algunas actitudes de higiene y precaución ante determinados riesgos, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que en sociales pues se pueden ir abordando en estas edades. Les he puesto solamente pues este modelo de ejemplo. Si ustedes van al anexo E, pues van a encontrar también para otras edades. Aquí está el de 3 a 7 años, van a encontrar el que tiene de 8 años a no sé cuánto, a 10 creo yo, o a 11. Y después tendrán el de 12 a 14 y el de 16. Igualmente, si se dan un viaje, un vistazo, un rebaladín por ahí por el anexo F, van a ver los conceptos, los procedimientos en historia. Y van a ver pues que son bastantes y también están organizados así por edades y ciclos formativos. De tal manera pues que en estas asignaturas pues de ciencias sociales pues hay bastantes cosas que trabajar. Ya, y no es simplemente como tradicionalmente se hace, agarrar un libro de texto, que los estudiantes lean un poquito y después pasarles un cuestionario para que respondan, ¿verdad? Eso no es una clase de ciencias sociales, ¿ya? Sino que hay muchísimas otras más cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida de una persona, con la vida de una comunidad, con la vida de una sociedad o de una cultura, con la vida de un país, y hasta con la vida pues, planetaria. Ahorita que estamos en épocas de pandemias, ¿no? Estamos en una situación de tipo planetario, ¿no? Entonces, ¿cómo comportarnos como ciudadanos ya no de un país, ¿verdad? Sino de un planeta? Y a nivel interno de una sociedad, ¿no? ¿Cómo comportarnos también frente a estas situaciones? Bien, entonces, si quieren pues profundizar más al respecto del qué enseñar, entonces dense una resbalada por el anexo E, por el anexo F también, y bueno, tienen ahí bastante que leer,
y algunas cosas pues que pueden servir, que pueden ayudar para implementar en nuestras clases de ciencias sociales, pues. Sea que demos o que no, pues seamos también pedagogos que nos estamos formando para conocer esto y poder ayudar a los docentes de ciencias sociales, ¿no? Tanto de primaria como de secundaria. Entonces, en esta ocasión nos toca hablar sobre el cómo enseñar. Leía en algunas de sus trabajitos las reflexiones que hacían, ¿no? Y algunos pues decían, ¿no?, cómo el curso les había ayudado. Incluso hablaban del cómo enseñar, incluso cómo evaluar, a pesar pues de que no hemos llegado todavía ahí, ¿ya? Entonces quiere decir que todavía pues hay algunas cosas más que podemos seguir aprendiendo al respecto de esto, ¿no? Y bien, entonces, ¿cómo enseñar? ¿Quién nos responde esta pregunta del cómo enseñar? ¿Se acuerdan? Las metodologías. La metodología. ¿Y quién dijo? ¿Quién lo dijo? Roxana. Roxana. ¿Y qué cosa es metodología? Ya ustedes ya vieron ya didáctica, ya vieron currículo, entonces, a ver, con energía, ¿qué cosa es metodología? Las estrategias que utiliza el maestro, las tareas, las actividades, la forma en cómo enseña, son todas las actividades que utiliza el maestro para enseñar. Ok, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer, verdad? Esa es la pregunta, ¿cómo hacerlo? Entonces eso lo responde la metodología. Ahora bien, ustedes tienen que pues, ir formando sus propios conceptos también de esto, incluso de la misma metodología. Ya yo les puedo dar un concepto de metodología, pero es importante que usted, pues, como pedagogo, lea y vaya usted creando también su propio concepto de metodología. Yo les voy a recomendar un libro, no sé si ya lo tienen, pero de todas maneras se los voy a enviar, ¿verdad? Que es este, ¿no? Didáctica General. ¿Ya lo conocen? De Antonio Medina y de Francisco Salvador Mata. ¿No? No, profe, lo tiene electrónico para que lo facilite. Proporcionar para Así leer, es. bienvenido sea. Así es. Todo lo que usted quiera. Así es. Y este lo recomiendo porque es bastante bueno. Es muy bueno. Entonces, para que hagan una buena lectura y ahí descubran muchas cosas que hay sobre la didáctica. Ahí se los voy a enviar. Va a ser parte del paquete de las cosas que les voy a estar enviando también. Bien, entonces para que hagan una buena lectura al respecto. Ok, entonces, en esta ocasión vamos a hablar de la metodología y en esta sesión pues nos vamos a dedicar, junto con la metodología, a la organización de la sesión de clase. Como estamos en sociales, ahí en secundaria, mucho se trabaja en bloques de 90 minutos, entonces vamos a hablar de eso. Ordinariamente, las clases están divididas, o la sesión de clase está dividida en 3 momentos didácticos, ¿ya? El momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre. Cada uno de estos momentos, nosotros tenemos que tenerlos claros, diferenciados, también temporalmente, ¿ya? Es decir, si tenemos 90 minutos, tenemos que trabajar en 90 minutos. A veces cuando el profesor está joven o no tiene mucha experiencia, a veces termina rápido, termina temprano. Se le acabó la hora y todavía le faltan minutos para que la clase termine. O si no, al revés, ¿no? Están las actividades y todavía faltan más cosas que hacer y le falta tiempo, le sobra tiempo. Entonces, es un arte, parte del arte, pero eso se hace solamente estando en el aula, saber controlar los tiempos. Saber controlar los tiempos es algo que usted tiene que hacer, ¿ya? Y eso pues se hace en el aula. Y entonces usted tiene la oportunidad de vincularse. Si no está vinculado al aula y tiene la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Hágalo. Y vamos a asignar algunos tiempos. Tenemos el primer momento, corresponde a las actividades de inicio. Estas actividades de inicio se le puede asignar un 10% del tiempo total de la sesión. Estos porcentajes, pues no es que sea algo, digamos, fijo, pues, ¿no? No me puedo pasar del 10%, no. Pero es una recomendación al menos que yo hago. Entonces un 10%. Y si son 90 minutos, pues entonces el 10% de 90 minutos, la décima parte, son aproximadamente unos 9 minutos. Entonces podemos trabajar en unos 9, 10 minutos. Entonces yo ya sé que en esos tiempos
yo puedo trabajar algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosas puedo trabajar? Activar los conocimientos previos, ¿no? Principalmente. Aquí quiero hacer una aclaración, sí, también. Recordemos que dentro de los 90 minutos también tenemos que incluir algunas rutinas de inicio y también algunas rutinas de cierre. Dentro de las rutinas de inicio, pues están la bienvenida que hace el profesor, posiblemente pasa asistencia, devuelve algunos trabajos, qué sé yo. Entonces, esos tiempos hay que contabilizarlos también. Entonces, si yo tengo esos 9 minutos, en esos 9 minutos, pues, puedo ampliarlos, pues, más, porque necesito tiempo para tal vez devolver trabajo, pasar asistencia, etcétera. Pero más o menos, pues, un 10% del tiempo puedo dedicarle para las actividades de inicio. La finalidad, pues, de este primer momento es activar conocimientos previos. ¿Cómo? Pues a través de preguntas interesantes, a través de dinámicas, a través de motivación que usted como docente puede hacer, ¿ya? Pero eso es desde una perspectiva un poco general, ¿ya? En la clase de ciencias sociales y también en todas las demás clases, pero nosotros en ciencias sociales algo que podemos hacer es recuperar algunos tipos de memoria. ¿Qué tipo de memoria se pueden recuperar en este momento? Primero, podemos recuperar la memoria semántica. Esta memoria semántica, la semántica quiere decir, habla del significado de las cosas. Entonces se les pide a los estudiantes que recuerden, ¿ya?, determinados conceptos o determinadas definiciones, ¿ya?, o cómo entienden tal cosa. Porque la idea es activar, ¿no?, conocimientos previos. Entonces, que recuperen, ya, la memoria semántica, ya, ese significado de que ellos tienen de algo. Esto para establecer una línea de base de conocimiento, para ver, pues, cómo están. Se puede recuperar la memoria procedimental. Ya cuando hablamos de memoria procedimental, pues hablamos del procedimiento. Es decir, cómo se hace algo. Entonces, que recuerden cómo se hace algo, ¿no? Si en la memoria semántica pedíamos recordar un concepto, por ejemplo, tal vez son estudiantes de 10º grado y tal vez ya han visto algo de globalización, entonces a ver que recuerden, ¿no? ¿Qué significa globalización? Que tal vez vieron en 9º, un ejemplo. Y entonces ellos empezarán a recordar lo que saben a cómo lo saben. Pero la memoria procedimental es que recuerden cómo se hace algo. Y por tanto, en esta memoria procedimental, los estudiantes tienen que utilizar alguna herramienta, que puede ser, pues, el lápiz y papel. Puede ser la memoria procedimental recordar cómo se hace un mapa, por ejemplo, ¿no? Que hagan el mapa de América. Tienen que tener, pues, su lápiz y papel a mano, papel blanco, su lápiz, y que recuerden para ver cómo están, ¿no? Tal vez en las capacidades de hacer algún croquis y recuerden un poco, pues, la estructura del mapa de América. Entonces, eso es la memoria procedimental. Y también podemos recuperar la memoria episódica, ¿ya? Esta memoria episódica es decir, cuándo el estudiante aprendió algo o cómo fue que lo aprendió, es decir, que nos cuente, ¿ya? Porque esas cosas también son importantes, ¿no? Cuándo aprendió determinados conceptos o conocimientos o aprendizaje, cómo lo aprendió, ¿ya? En qué circunstancias fue que lo hizo, si lo vio fue a través de la televisión o a través de alguna plática familiar que había, o lo aprendió en la calle, o lo escuchó de alguien por ahí que estaba por ahí en la calle, o alguno de sus amigos. Ya, entonces todas estas cosas son importantes, ¿no? Si ustedes quieren profundizar tal vez un poco más sobre estas memorias, pueden consultar, ¿no? El autor es Tolvin, se escribe T-U-L-V-I-N, Tolvin, ¿ya? O sea, Tolvin, así como Donald Trump, ¿ya? Que se escribe Trump. Entonces, Tolvin se escribe, ¿no? Pueden buscar a Tolvin y ahí van a ver un poco más sobre estos tipos de memorias. Claro, él habla más en el sentido de las cuestiones psicológicas, pues, pero nosotros lo traemos al aula, ¿ya? Porque para eso nos sirven, ¿no? Las teorías psicológicas, no para que queden en los libros o simplemente para que sepamos de psicología un poco, sino que hagamos uso de esas teorías y las apliquemos a la realidad didáctica en nuestras aulas.
Bien. Ok. ¿Alguna consulta, pregunta con respecto a este primer momento didáctico? Estamos ahorita en el inicio de la sesión de clase. Veo solamente caras serias por ahí. No sé si es que están... Profe, tengo una consulta. Dígame. Además de hacer todas estas actividades, creo que también la actividad debe también darnos la introducción al tema de desarrollar. O sea, de hacer uso de estas actividades para recordar, pero también para poder introducir el contenido que se va a dar, seguir la secuencia o se va a iniciar. ¿Eso es una pregunta o una afirmación que usted está haciendo? No sé, es que ya creo que usted me dice que me afirme, o porque así lo hago yo en el aula de clase. O sea, que una actividad de aprendizaje donde los niños vinieron a tener, por ejemplo, una calistenia mental en cuanto a recordar, en cuanto a puntualizar muchas cosas que se miró en la clase anterior, también sirve esa actividad para introducir la temática que se va a desarrollar. Ok, sí. Entonces, ante todo, ¿verdad? Conectar con los conocimientos previos, lo que acaban anteriormente, pero sí, ya vendrá el tiempo donde nosotros vamos a introducirnos, que es el segundo momento didáctico, ¿verdad? Sí, por eso estos tiempos, pues, son cortos, porque son para activar nada más, ¿no? Para enganchar a los estudiantes. A ver, está viendo siempre un puente. Yo veo, siento como que eso sea un puente entre el tema pasado a introducir con el nuevo. Si es un tema nuevo, pues posiblemente entramos así un poco en cero, ¿verdad? Si hay que darle continuidad, habrá que hacer una especie de puentecito, ¿no? Para recordar, ¿verdad? Lo que anteriormente se había estado tratando, claro que sí. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, dice un indicador de logro, dice. Analiza los vestigios de la presencia de los primeros grupos humanos en Nicaragua. ¿Ya? Entonces, supongamos pues que si ese es el indicador de logro, estamos iniciando la sesión, es la primera sesión y que vamos a ver una temática donde se va a abordar este indicador de logro. Entonces, debe quedar claro pues que ahorita aquí no vamos a entrar ya en teoría, sino que tenemos que hacer diagnósticos, sondeos, ¿no? Porque para eso es esta primera parte. Ya, no vamos a empezar ahorita a definir lo que serían los vestigios o qué cosa es un vestigio, ¿no? Pero sí, al menos preguntar o intentar relacionar, porque la idea es generar esos puentes que ustedes mencionaron por ahí, ¿no? Unos puentecitos, para entonces después no entrar en cero, ¿no? Ya al contenido temático, sino ya haber hecho, como dicen por ahí también, esa calistenia mental, algo que enganche a los estudiantes con respecto a los contenidos que están acá. ¿Ya? Dice, vestigios de la presencia de los primeros grupos humanos en Nicaragua. No entramos de lleno a la teoría, pero sí tocamos algo de esto para ver cómo están los estudiantes. Ok, entonces vienen las actividades de desarrollo. Esta es la parte pues más larga de la sesión y podemos concederle un 65% del tiempo. Si la sesión dura 90 minutos, entonces aproximadamente anda por ahí de los 58 a 60 minutos. ¿Quiénes que están dando clase actualmente trabajan con bloque de 90 minutos? Yo, profe. Eliet. Sí. ¿Qué clase da? Inglés. Ok. ¿A qué? ¿A primaria, secundaria? Primaria y secundaria. Ok. ¿Y qué tal le va con los 90 minutos? Pues a veces hasta me falta tiempo para terminar la clase. Así es, ¿verdad? Uno quisiera más, pero uno tiene que ceñirse, ¿no? Al tiempo. Por eso tiene que planificar bien, ¿no? Para que centrarse nada más en eso. Ok, entonces les decía, pues, ¿verdad? Ok, gracias. Les decía entonces, ¿no? 50, 60 minutos. Tal vez si usted está acostumbrado a dar clases de 45 minutos, dirá, a la vida, ¿qué hago yo con 60 minutos teniendo a los estudiantes? ¿Cómo hago, no? Pero la verdad es que, como decía por ahí Eliet, el tiempo a veces no basta. Y por eso tenemos que planificar bien, ¿ya? Para eso es la planificación, para hacerlo bien. Y a medida que uno se va ejercitando en la planificación, controlando los tiempos, entonces uno empieza a hacer las cosas bien. Pero hay algunas estrategias también, ¿ya? No todo es empezar, tengo 60 minutos, vamos a ver qué hago, ¿no? Hay algunas estrategias, vamos a abordar, pues. Entonces, este momento sirve ya para iniciar la exploración y la construcción del conocimiento científico.
Entonces aquí ya pueden haber pues algunas introducciones del docente y trabajo ya del estudiante. Entonces aquí les voy a presentar algunas cositas, ¿no? Claves. Entonces, palabras clave de acá, ¿no? Introducir, ¿ya?, hacia el conocimiento científico, profundizar sobre el conocimiento científico, ¿ya?, y elaborar, ¿ya?, ese conocimiento científico. Ya no partimos como en el primer momento didáctico, que solamente estamos sondeando a nivel de opinión. Aquí el estudiante ya tiene que encontrarse, ¿ya?, con lo que la ciencia ha dicho, ha descubierto, ¿no?, con la literatura. Entonces, tiene que haber pues algunas actividades de desarrollo y de construcción de ese conocimiento científico, recordando, ¿verdad?, que el estudiante es quien va a construir su conocimiento. Nosotros solamente pues somos mediadores, facilitadores, puentes, pero quien tiene que recorrer el camino es el estudiante, ¿no? Es él el que va a construir ese conocimiento. Este momento da continuidad al diagnóstico del primer momento, ¿ya?, y se emplea el tiempo que sea adecuado para el desarrollo de habilidades de construcción de conocimiento científico. Pero sí, ¿verdad?, debe ser progresivo. ¿Progresivo qué quiere decir? Que vamos de lo más fácil a lo más complejo, ¿no?, de lo más simple a lo más complejo, de lo menos complicado a lo más complicado. Y tenemos que tener claro de esas etapas también. Y tenemos que tener una organización tanto lógica como cronológica de los procesos. Vamos a ver, les voy a hacer una pregunta. Seguramente aquí hay alguien que trabaja en preescolar. Ya. Yo fui asesor pedagógico de un preescolar por 6 años, así que no me pueden engañar. ¿Ah? ¿Quién trabaja ahí en preescolar? Yo sé que alguien por ahí, alguien anotó en el diagnóstico inicial que hice de este curso que había en preescolar. ¿Hay alguien ahí de preescolar? ¿Alguien que diga por ahí presente? Yo, profe. Ok, Irlanda, usted me va a ayudar. En una clase, y era de segunda etapa, ¿verdad? Segundo nivel, más o menos 4 años tenían los niños. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer en este momento los niños? Iban a hacer en un círculo que ya la maestra les dio, en una hoja de papel que tenía un círculo, los niños iban a poner unos trocitos de ramitas. Pero, claro, también iban a untar pega para después pegar las ramitas. Entonces, tenemos 3 materiales. Tenemos el papel con el círculo, tenemos el pegamento, ¿verdad? Y tenemos las ramitas. Son bastantes niños, ¿verdad? No son 10 ni 15, eran más de 20. ¿Qué les reparto primero a los niños? Son niños de 4 años. ¿Qué les reparto primero? ¿El pegamento, el papel o las ramitas? Y los demás piensen, ¿verdad? No crean que solamente es de la que va a pensar. Piensen los demás. ¿Qué les reparto primero? ¿El pegamento? El papel. El papel, después la pega para que vayan en el círculo llenando de pega y después las ramitas. Porque si no, se van a poner a jugar con las ramitas o el pegamento se va a secar y o sea, nunca van a terminar pues de realizar la actividad. Ok, algunas cosas que vi pues en esa clase. Por un lado, la maestra iba de mesita en mesita, ¿no? De mesita en mesita. Entonces, cuando ya llegó con el primer material, que creo que fue el papel, si no me acuerdo, ya algunos ya habían hasta roto el papel. Otros ya habían, después con la pegamento, ya habían botado la pega. Ya, entonces, la pegué de último, profesor. Ok, ¿verdad? Entonces, no todo lo podemos, ¿verdad?, hacer tal vez en un orden así, aleatorio, sino que realmente tiene que ser algo estratégico. ¿Qué va a ir primero, no? Algunos, porque incluso algunos hasta ahí empiezan a comerse la pega. No voy a seguir pues con esto de la clase, pero era solamente para ilustrar un poquito el ejemplo, ¿no? De que tenemos que hacer cosas a nivel lógico, pero también cosas a nivel cronológico. Ya todo tiene su tiempo y todo tiene su lógica de qué va antes y qué va después. Ya, no todo es aleatorio. Dígame. Profe, quisiera cooperar en eso.
como es un segundo nivel, es necesario que los niños poderles dar el material concreto para que ellos puedan tocar y puedan sentir, y a la vez que va hablando con ellos sobre el material y la actividad que se va haciendo, simultáneamente se va haciendo también entrega de materiales, porque es segundo nivel. De hecho, que tenemos que captar la curiosidad, la atención del niño en el material que está tocando, qué es lo que siente, cómo lo siente, dónde han visto una ramita, por qué la ramita, qué color tiene. Mientras vas llevando la conducción de ese lenguaje con ellos, vas distribuyendo también materiales. A veces cuando ya has desarrollado la autonomía en los niños, es muy fácil que por equipo puedan distribuirse los materiales, pero ese es un trabajo de proceso, porque es educación inicial. Ahora de que debe ser trabajado por proyectos, es diferente como cuando se trabajaba, ahora es por dimensiones. Entonces debe ser más práctica las clases, los niños deben de asumir de agarrar los materiales, utilizarlos, hacerlos propios. Ok, muchísimas gracias, está bien, ¿verdad? Siempre y cuando no se hinquen los ojos con la ramita, ¿verdad? Bien, hay unos chavalos ahí estaban ahí hincándose. Ok, algo que nosotros podemos utilizar entonces en este momento en nuestras clases de ciencias sociales es el empleo de rutinas de comprensión. Seguramente, tal vez algunos de ustedes habrán escuchado sobre rutinas, tal vez no. Entonces, en los sociales podemos utilizar, ¿verdad?, rutinas de comprensión, que son rutinas de pensamiento. Yo les voy a pasar también esta semana, sí, también hago un resumen que estoy haciendo de rutinas de comprensión o rutinas de pensamiento para que también los tengan. ¿Ya? Estoy haciendo el resumen de las rutinas. Son como 21 rutinas. Yo llevo como 12, creo yo, resumidas, para que también pues lo tengan. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta rutina, ¿no? LESEC, que son las siglas nada más, ¿no? De leer, entender, comentar, escuchar, concluir. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no?, que en esta rutina los estudiantes pues van a leer, puede ser pues individualmente, puede ser colectivo, pero sí tienen que leer primeramente, ¿no? Leen, para este ejemplo dice, leen individualmente y tratan de entender, está la E, lo principal. ¿Ya? Leen primero y tratan de entender lo principal. Seguidamente, comentan con alguien, viene la C, y a la vez se escuchan, ¿verdad?, unos a otros sus comentarios. Entonces ahí está la E de escuchar. Y finalmente dice, van a sacar conclusiones. ¿Ya? Entonces esa dinámica, que es una rutina, se puede hacer. Entonces yo les decía, pues les voy a compartir algunas rutinas y seguramente ustedes conocerán otras rutinas tal vez. Entonces les quiero mostrar pues un pequeño ejemplo de esto, de esa rutina LESEC. Vamos a suponer pues que vamos a utilizar esta rutina LESEC con el indicador de logro que ya les había mostrado anteriormente, ¿no? Analiza los vestigios de la presencia de los primeros grupos humanos en Nicaragua. ¿Alguien de ustedes me podrá decir ese indicador del logro de qué grado será? Es de secundaria. Nada. De séptimo grado. De séptimo grado. ¿Por qué, Ever? Porque, bueno, usted mencionaba, y uno viendo también las competencias que hay en este grado, se refiere a Nicaragua. Las de América corresponden a octavo y correspondiente al mundo a las de noveno. Entonces, de ahí yo deduzco que es de séptimo grado. Séptimo grado. Y si fuera de primaria ese indicador, ¿en qué grado estaría ubicado? Estaría en cuarto grado. En cuarto grado. Cuarto grado. En tercero, profesor. En cuarto. Es que tercer grado refiere a localidad, fundamentos. Cuarto grado habla más bien sobre Nicaragua en general. Entonces lo ubicaríamos, ¿verdad?, en cuarto grado, sí, que corresponde a Nicaragua. Quinto grado, Centroamérica, y sí, sexto, pues el mundo, ¿verdad? América y el mundo. Muy bien, eso es, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y es fácil identificar. Bien, entonces aquí tengo una tablita y está organizado el tiempo, vamos a ver. Vamos a hacer aquí una sumatoria de tiempos, 10, 20, 30, 40, 55 minutos. Dice, para trabajar
ese indicador de logro con la rutina LESEC. Dice que 10 minutos, bueno, ante todo, pues hay que tomar en cuenta para poder hacer esto la cantidad también de estudiantes que tenemos en el aula, ¿verdad? No es lo mismo trabajar con 15 estudiantes que trabajar con más de 40. Ok, dice que para este ejemplo, dice 10 minutos, los estudiantes, dice, van a leer individualmente el texto Presencia de los primeros humanos en Nicaragua. Dice que está en el libro de texto de 7º grado y bueno, les puse ahí las páginas 102 a 104. Pero esas páginas solamente son de ejemplo, realmente no las busqué, solamente son para ilustrar el ejemplo. 10 minutos. ¿Será que en 10 minutos podrán leer de las 102 a las 104? Hay que ver el tamaño del texto también que tienen que leer. ¿Oyeron? Yo ya he hecho la contabilización del tiempo, de más o menos cuánto tiempo tardan los estudiantes en leer una página, tamaño carta y con una letra más o menos Arial 12. ¿Saben cuánto tiempo se tardan los estudiantes en leer una página carta Arial 12? Tardan unos 10 minutos. Entonces, si usted viene y dice, van a leer un folletito de 3 páginas, entonces se les va a llevar media hora leyendo, ¿no? Entonces, no. Porque uno cree tal vez que una página la leen rápido, pero no. Y yo ya la he contabilizado. Ya he hecho pruebas con mi reloj y ya he visto que más o menos el promedio anda por ahí, ¿no? Unos 10 minutos. Entonces, quiere decir que en estas páginas ya el profesor tiene que haber considerado pues que seguramente la letra del libro de texto es grande, que hay imágenes de por medio, entonces eso pues acorta pues también cierto texto y que en esos 10 minutos, en el lapso de los 10 minutos, bien fácilmente leen lo que haya que leer de esas páginas, o el texto que inició en la 102 y que terminó en la 104. Entonces tengo que tener en cuenta eso para poder planificar el tiempo. Porque yo bien pude haber dicho 5 minutos y en 5 minutos lo leen y posiblemente pasen más de los 10 minutos. Porque el texto tal vez era muy amplio. Ya era abundante. Dígame. Ahí yo tenía una observación y es algo que fue una crítica que tuve en el lugar donde yo trabajo porque se dan clases virtuales, bimodales. Y es la manera en que los profesores asignan lecturas semanales para sus clases virtuales. ¿De cuánto es la lectura? Hacen un promedio de tiempo, pero hay que ver también el tipo de lectura. Si es una lectura comprensiva, analítica, de crítica, ¿verdad? Si es una lectura para realizar un trabajo, entonces la lectura va a ser más lenta. No va a abarcar el tiempo promedio, porque va en dependencia para qué va a querer la lectura. Si es una lectura complementaria de texto para clases virtuales, va a ser una lectura más despacio o quizás más ligera, porque la persona no la va a utilizar para realizar la tarea. Entonces, yo creo que ahí está sujeto, profesor, en dependencia a la competencia que se quiere desarrollar, los medios, la metodología que va a desarrollar, de cuánto van a ser los libros y la hoja y la lectura que se va a tomar para tener lo que es la carga horaria. Ya, pues es mi observación. Así es. Sí, nosotros tenemos que tomar en cuenta, claro, esto es una lectura que van a hacer en el aula, pero las lecturas, por ejemplo, que quedan para la semana, uno tiene que tener conocimiento de qué otras asignaturas están, porque a veces los profesores creen que es su única asignatura, la de ellos, ¿no? Y dejan 50 páginas para leer, entonces eso no puede ser, ¿no? Porque el profesor de literatura va a dejar tantas páginas, el profesor de matemática va a dejar un restasalal de ejercicios de matemática, el otro profesor, y así, y son como 10 asignaturas, ¿no? ¿Cuándo? Ya, entonces sí, tiene que haber realmente una dosificación, ¿no? Ya, no puede ser esa gran masa pues, de texto, sobre todo, como decía por aquí, ¿no? Nuestra amiga, sobre todo si no es una lectura ligera, ¿no? No es una novela pues, de Harry Potter que voy a ir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y la voy a ir consumiendo, sino que tengo una lectura analítica que tengo que detenerme, ¿no? Y tengo que pensar y tomar notas y subrayar. Entonces, vamos a seguir con nuestro ejemplo acá.
Vamos a suponer pues que los 10 minutos pues nos dieron para que el estudiante leyera el texto, que no era un texto pues extensivo, pero sí que tenía que haberlo leído. Dice que en 10 minutos, dice el profesor, que se van a unir en pareja, ¿ya? Y van a buscar en el diccionario y aclarar el significado del término vestigio. Y van a dar algunos ejemplos. Entonces, van a unir en pareja. La decisión pues de unirse en pareja pues la va a tomar ahí el profesor, ¿no? Y se van a unir con el que están a la par o de otra manera. 10 minutos debería, dice, dar para buscar en el diccionario, aclarar el término vestigio y dar ejemplos de vestigio una vez que ya comprendieron pues el término como tal. Entonces 10 minutos. Entonces usted dirá, pero voy a buscar un término, dar un ejemplo, 10 minutos. Ah, pero acuérdense que tienen que unirse en pareja. Ya los estudiantes, algunos se juntan rápido, otros tardan en juntarse, van arrastrando el pupitre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y no solamente es que ya se concentran a trabajar, sino que platican un poco. Entonces, esos lapsos uno tiene que también saberlos trabajar, ¿no? De tal manera que logren concentrarse de la manera pues más rápida posible. Ok, 10 minutos. Seguidamente dice que en los próximos 10 minutos, en pareja, una vez que ya hicieron eso, lo primero, en pareja van a comentar y van a escucharse también sobre qué rastros se detectan en la lectura que acaban de hacer en los primeros 10 minutos. Y la van a escribir en su cuaderno. Es decir, en estos 10 minutos van a volver nuevamente sobre la lectura. Van a detectar los rastros, es decir, los vestigios que se detectaron en la lectura. ¿Ya? Y la van a escribir en su cuaderno. ¿Okay? 10 minutos. Y seguidamente, en los próximos 10 minutos, dice que se van a unir ahora en cuarteto. Es decir, una pareja se va a juntar con otra pareja. Y en 10 minutos van a comentar sobre los hallazgos que hicieron. Los van a compartir y también van a escribir, ¿ya?, en su cuaderno lo que se compartan mutuamente, ¿no? Porque seguramente algunos encontraron algunas cosas que los otros la vieron de otra manera distinta, o los ejemplos que dieron de los vestigios, igual. Entonces tienen que compartirse información y tienen que escribirla en su cuaderno. ¿Ya? Tampoco pues una gran volcanada de información pues que seguramente los estudiantes van a hacer, pero lo que tengan lo van a hacer, ¿no? Y eso en 10 minutos, o sea, son actividades cortas también, ¿no? Porque en lo que se junta una pareja con otra pareja, igual, se juntan y no es que ya empiezan a trabajar, ¿no? Igual, platican un poco y uno tiene que estar ahí pues listo, ¿no? Para poder lograr el enganche nuevamente. Y también para que entiendan pues la dinámica. Lógicamente uno lleva una guía también que va poniendo en la pizarra y también va oralmente indicando. Y por último dice que en los últimos 15 minutos de esta segunda parte van a elaborar un esquema conclusivo, ¿no?, que simbolice los vestigios y lo van a hacer también en su cuaderno. Hay una indicación por allá que pueden utilizar pues lápices de colores y otros materiales si tienen, ¿no? Bien, y en eso se fueron 10, 20, 30, 40, 55 minutos. Y yo les aseguro que se van los 55 minutos. ¿Ya? Y a veces si lo hicieron bien el trabajo y se concentraron los estudiantes y se engancharon, no lo sintieron y todavía quieren hacer otras cosas más. Pero no hay tiempo para más. Ok. ¿Alguna opinión, comentario, experiencia que hayan tenido? Profesor, Giovanni. Giovanni, diga. Sí, yo trabajo constantemente con rutinas de pensamiento. Y, por ejemplo, esta es nueva para mí, no la había escuchado siquiera, pero me parece muy interesante. Y el aporte que daba la compañera Belja respecto a la lectura, yo creo que lo que tiene esta rutina de pensamiento de interesante es que va guiando y va conduciendo hacia lo esencial que queremos de los estudiantes. Yo creo que es ir construyendo individual y luego junto con otros un pensamiento nuevo acerca que le está ayudando a alcanzar ese indicador del logro. Me parece que las lecturas cuando son así muy exhaustivas, muy cargadas, ahí como que el objetivo principal se va perdiendo. Y
que a lo mejor no es saturar al niño, y al final de la lectura lo que hacemos comúnmente, el error de poner preguntas casi textuales. Sin embargo, lo que hace la rutina de pensamiento es llevar al estudiante hacia lo esencial y hacia lo que se quiere alcanzar, y me gusta mucho esta que usted está compartiendo en este momento. Ok, muchísimas gracias, Giovanna. Usted nos va a ayudar también a sus demás compañeros a que comprendan, ¿verdad?, las rutinas de pensamiento, ya que tiene pues, ya una experiencia en esto. Sí. Entonces, esta es una rutina, es mía, por eso no la había escuchado nunca. Es mía, sí. Yo la he trabajado desde hace ya varios años, allá como en 2007 tal vez, la empecé a trabajar y la he venido puliendo, ¿verdad?, poquito a poco. Ya, es parte pues, de los productos que yo he venido haciendo en mi quehacer profesional. Y ustedes también en su momento pues van a crear también sus propias rutinas, ¿no? Porque no es cuestión de que, como lo dijo Howard Gardner, y entonces esas son las rutinas, ¿no? También uno tiene que ir probando sus propias rutinas, ¿no? Ok, diga, ¿quién? Yo, sí. Bueno, me parece una rutina bastante interesante, sobre todo ya el aspecto conclusivo. Pero me queda la duda en qué momento se hace la retroalimentación de este contenido. Si se hace en este plan o se retoma en la siguiente clase. Bueno, vamos a ver, todavía nos falta el último momento, ¿no? Y posiblemente pues en la siguiente sesión tienen que revolverse a retomar algunas cosas, ¿no? Porque no es cuestión de que ya la sesión terminó y ahí murió el contenido también, ¿no? Bien, entonces tenemos las actividades de cierre. Estas actividades de cierre les podemos conceder el 25% del tiempo. Y si es una clase de 90 minutos, pues tenemos cerca de unos 22 minutos, considerando que también vamos a tener al final, pues, algunas rutinas de cierre, ¿no? Protocolos de cierre, de despedida de la clase, ¿no? Entonces, 25%. Entonces, cerrar la sesión de clase no es simplemente decir, bueno, ya va a tocar el timbre, apúrense, ya nos vamos, ¿verdad? Entreguen ya. No, la actividad de cierre hay que concederle un tiempo. ¿Ya? No es simplemente aligerar a los estudiantes para que ya vayan finalizando o simplemente esperar a que toque el timbre, ¿no? 25% del tiempo, ¿no? La cuarta parte de la sesión. ¡Wow! Pero sí, es importante. Entonces, ¿qué podemos hacer acá, no? Vamos a observar el logro de la comprensión del estudiante, ¿ya? Mediante los proyectos personales que hayan venido haciendo o colectivos que demuestren claramente lo que ha llegado a comprender, ¿ya? Porque acuérdense que lo importante no es el tema. El tema tiene su importancia, ¿verdad? Porque nos sirve, ¿ya? Es la masa con la que hay que moldear los conocimientos. Pero lo importante, como dice un autor, José Luis Canceló, ¿verdad?, no es el tema, sino las habilidades que hay que desarrollar a propósito del tema. Entonces, también podemos en este momento celebrar todo lo que el estudiante ha llegado a comprender. Ya tiene que haber una especie de celebración. ¿Ya? No quiere decir, ¿verdad?, que vamos a llevar queque y gaseosa. Ya no es ese sentido, ¿verdad?, la celebración, ¿verdad? Pero sí, alegrarnos a ver qué fue lo que descubrimos, qué fue lo que encontramos, ¿no? ¿Qué fue lo nuevo? Y los chavalos se entusiasman, así como cuando ustedes se entusiasman cuando han aprendido algo nuevo. Ya, las reflexiones que yo he visto de sus aprendizajes, por ejemplo, ¿no? Eso es parte de la celebración, ¿no? Más o menos, yo decía por acá, unos 22 minutos aproximadamente. Y bueno, aquí tenemos algo, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí dividido los 18 minutos y 4 minutos finales, ¿no? 18 minutos hay una actividad, dice que los estudiantes realizan una presentación de sus conclusiones. A la derecha, la orientación del profesor es que él va a indicar el orden de la participación. Seguidamente, entonces, los estudiantes, un representante dice la conclusión más representativa a la que llegó el grupo. Estamos hablando, pues, ¿no?, de los vestigios y de lo que encontraron ahí, tanto en individual como en pareja y después en cuarteto, ¿no? Y la orientación es que deben dar una conclusión general de las ideas pues mencionadas y
se pueden ir escribiendo en la pizarra, ¿verdad? El profesor puede ir tomando la iniciativa de ir escribiendo algunas de las ideas de cierre, ¿ya? De lo que se ha aprendido. Y pasados los 18 minutos, que pasan rápido también, ¿ya? Sobre todo si la actividad se ha llevado bien y los estudiantes están dispuestos a dar sus conclusiones, van a ver pues que los 18 minutos van a ser ajustados. Y al final pues dice el profesor que enseña aquí esto que va a dedicar 4 minutos para dar unas recomendaciones finales de cierre para la próxima sesión, ¿no? Entonces, bueno, ahí el profesor sabrá qué es lo que va a dar en la próxima. Y no hay nada más, ninguna anotación, pero como este es un ejemplo, entonces recomendaciones para la próxima sesión. Sea que tal vez van a dar continuidad a esto o van a iniciar algo nuevo y que necesitan pues ya tener lista algunas cosas para la próxima sesión. ¿Opiniones y comentarios para este cierre de la sesión? Si no hay, Mirna dice que no. Gloria, Cavistán, diga. Sí, solamente una consulta. En ese momento de los 18 minutos, anteriormente pues ya dieron los muchachos su conclusión, ¿verdad? En este tiempo de 18 minutos, podría darse el espacio de una retroalimentación en caso que sea necesario. Así es. Va a depender de la dinámica de la clase, ¿no? Y en este momento, por la dinámica, podría también ocurrir eso, ¿no? De hacer una retroalimentación, enfatizando aquellos aspectos que el docente, digamos, quiere que más se concentren los estudiantes. Si todo puede ser importante, pero hay cosas que son más esenciales que no pueden pasarse por desapercibido, ¿no? Ok, gracias. Okay. Profe, Diga. Solo un comentario. Entonces, las actividades de cierre es como para que los estudiantes de alguna manera demuestren lo que han aprendido durante la clase. Durante la sesión. Durante la sesión. Que hagan por así decirlo, pues el cierre presentando sus productos. Lo que aprendieron, lo que les ha quedado, lo que les ha marcado del contenido, de las experiencias, porque acuérdense que no solamente todo es contenido, sino que también el estudiante aporta lo suyo, así como están haciendo ahorita en esta clase, ¿no? Están aportando de sus propias experiencias y eso es lo que enriquece realmente el conocimiento. ¿Y las actividades de evaluación, profe? ¿Va unido? Sí, o sea... Puede ir unido a este punto, con el ejemplo que usted nos dio, digamos que puede ir unido ahí. Bueno, entonces ya va a llegar el momento en que hablemos de la evaluación, ¿verdad? Todavía estamos en la parte del cómo enseñar, ¿no? Ya vamos a llegar al qué esperar del enseñador. Profesor. Diga. Buenas tardes, tengo una pregunta. Ahí donde dice, en el tiempo de 18 minutos, los estudiantes realizan una presentación según su experiencia, ¿de cuántos estudiantes más o menos estamos hablando? Sí. Como este es solamente un ejemplo, pues no, eso va a depender, como les digo, de la cantidad. Sí, va a depender de la cantidad. Este solamente es un ejemplo, pues no. Sí, claro, porque yo me ponía a pensar, realmente si es una clase, ¿verdad?, con un número grande de alumnos, realmente 18 minutos es suficiente el tiempo para que cada uno, o, bueno, ya sea individual o un grupo, no lo sé, ¿verdad?, hagan su presentación, pues si es suficiente tiempo. Sí, por eso les decía, la clase debe estar regida por el tiempo disponible y la cantidad de estudiantes que hay. Y si es por grupo, la cantidad de grupos que se organizaron, ¿no? Al final terminaban en cuartetos, ¿no? Entonces, quiere decir, no, pues ya los grupos se minimizaron. De pasar de pareja a cuarteto, pues ya se minimizó. Y en algunas condiciones, esto se llama construcción, algunos le llaman pues aprendizaje en pirámides, ¿no? Empezamos individual, seguimos en pareja, pasamos a cuartetos y en algunos casos pasamos a octetos, ¿no? Así le llaman a algunos, entonces aprendizaje en pirámide. Sí, va a depender, sí, de la cantidad de estudiantes. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, algunas cosas que nosotros podemos abordar, no abordar, pues, pero sí que se tienen que ir tratando
dentro de las asignaturas de ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Y una de ellas es la construcción de la noción del tiempo histórico. Aquí tenemos el tiempo histórico en educación primaria, porque no es solamente, les decía, impartir un contenido temático. Cristóbal Colón, siempre lo agarro a Cristóbal Colón como modelo, ¿no? El cuento de Cristóbal Colón que vino de España acá e inició la conquista, ¿no? Sin embargo, todos los contenidos tienen que ir ayudando a que el niño vaya generando su propio pensamiento histórico, lo vaya formando. Entonces, ¿qué cosas se tienen que trabajar en el aula de sociales? La noción del tiempo. Y ahí incluye el tiempo personal, el tiempo social y el tiempo histórico. ¿Ya? Para eso yo les voy a enviar también unas lecturas de fácil, no son pesadas, ¿no? Como las que dejan ahí en el colegio de nuestra amiga, sino que es una lectura sencilla, digerible, sobre esto del tiempo. Ahí vamos a ver qué es lo que nos dice Piaget al respecto de estos tiempos y que nos van a servir para trabajar en el aula de sociales. En el aula de sociales hay que trabajar categorías temporales. ¿Qué tipo de categorías? Los ritmos de tiempo, la orientación, la simultaneidad y la sucesión, la duración, las medidas del tiempo, como el caso después de las cronologías, la velocidad del tiempo con que se dan los eventos, ¿ya? Todo esto es los hechos sociales, los eventos. Tenemos que trabajar en el aula de sociales la construcción del concepto de causalidad, ¿ya? Es decir, hay causas, hay efectos, pero estas causas y efectos no siempre son lineales, ¿ya? Es decir, dada una causa, debe surgir un efecto necesario, no necesariamente. O, es decir, que ante un efecto no lo ha ocasionado una sola causa, sino que hay múltiples causas que se han interrelacionado de alguna manera para que ocurra un determinado efecto histórico o social. También en el aula de sociales hay que trabajar los hechos históricos. Entonces aquí se trabajan los tiempos estructurales, los tiempos coyunturales, los tiempos, aquí dice factural, pero los tiempos factuales, ¿ya? Entonces, tal vez son términos un poquito técnicos, ¿ya? Para ustedes, tal vez primera vez que los escuchan, pero son de fácil comprensión. Por ejemplo, el hecho factual son los hechos que ocurren así puntualmente, como decir el nacimiento de un personaje, por ejemplo, es un hecho factual. Pero un hecho coyuntural es un hecho que ocurre entre dos grandes acontecimientos, por ejemplo, o un momento histórico y un punto de inflexión para iniciar otro momento histórico. Esa es la coyuntura. Por ejemplo, 1979 en Nicaragua, ¿ya? Fue un momento coyuntural para Nicaragua, ¿no? Antes de la Revolución Sandinista y a partir de la Revolución Sandinista, ¿ya? Son dos momentos. Entonces, ese momento de 1979 es un momento, un tiempo coyuntural. Pero también hay tiempos estructurales, que son tiempos largos, ¿ya? Periodos largos. Y posiblemente ese tiempo estructural pueda incluso tener varios momentos coyunturales, ¿no? Y una infinidad de elementos, de hechos factuales. Bien. Y también, pues, es necesario pues, utilizar documentos, fuentes históricas y artefactos. Bueno, y algo de esto ustedes pueden saber también y conocer en el anexo F, donde están los procedimientos en historia, que ahí se aborda un poco de esto, o varias cosas de esto más bien. Y para hacer el cierre pues, de esta sesión, la tarea formativa número 5 va a consistir en un análisis de lectura sobre un texto que se titula Construcción de la noción del tiempo histórico en la educación primaria. ¿Ya? Entonces, cuando digo que va a haber un análisis de lectura, pues, es porque yo les voy a enviar una guía, pues, ¿no? Para que una vez que ustedes hayan leído, pues, ustedes contesten o completen la guía. Esa va a ser su actividad formativa número 5. Y también les voy a pedir que para la próxima sesión tengan a mano papel bond, ¿ya? Un papel blanco, de ser posible, como les digo, papel bond, blanco, sin rayas, blanco. Tal vez, sí, su regla, tienen que tener su regla a mano, ¿oyeron? El que no tenga regla,
Ya, no va a poder hacer la actividad. Excelente, Rubén. Su lápiz de grafito y su borrador. ¿Estamos claros? Ya, eso quiere decir que van a hacer un trabajito, ¿verdad, Manuel? Eso quiere decir que ya nos vamos abriendo paso hacia la otra pregunta del elemento didáctico, ¿no? Bien. Ok. Entonces, si hay, ya para hacer un cierre pues, de todo esto, algunas consultas finales, algunos comentarios finales que tengan. Nada, dice Hailey. Bueno, seguramente en la semana entonces lo vamos a hacer. Pero yo solamente tengo la última petición para hacer el cierre. Quiero que me escriban a través del chat de su computadora solamente las personas que quisieran hacerlo, ¿no? No lo van a hacer todos, solamente las personas que quisieran hacerlo. Yo siempre esta pregunta pues la hago. ¿Quiénes de ustedes en este curso lo hago? ¿Quiénes de ustedes quisieran ¿ya? continuar su carrera como licenciados en sociales? Vamos a hacernos una imaginación, vamos a imaginarnos, esto no es real, vamos a imaginarlo. Supóngase que esta carrera que ustedes están estudiando ahorita tuviera otra salida, ¿no? Porque la salida que tiene es en gestión de la educación, ¿no? Pero supónganse que tuviera la salida de ciencias sociales, ¿ya? ¿Alguno de ustedes quisiera estudiar? Entonces, escriban en un chat y digan, yo profesor. Eso lo hacen ahorita, en este momento. Solo para tener, pues, un sondeo, ¿no? Ya, mándeme ahorita mismo un chat, solamente si usted, pues, lo quiere. Si no quiere, pues, no. No es obligación. ¿Sí? Porque a algunos, pues, yo sé que les gusta lo de sociales, a otros, pues, no les gusta mucho. Pero los que sí quisieran, pues, me gustaría saber, ¿no? Me gustaría saber. Es una pregunta que siempre hago en el curso, la hago en esta primera mitad del curso. Algunos hasta en pareja parece que lo hacen, ¿no? Ahí está, ¿eh? En trío. Ya parece que ya han escrito, pues ya algunos, no sé si hay alguien más todavía. Pero si no hay, entonces nada más yo les agradezco su presencia. Yo tengo una pregunta, profe, yo tengo una pregunta. Bueno, no es una pregunta, una solicitud más bien. Si podría compartirnos como más de esas, como la rutina que usted compartió, que dijo que usted es el autor o de esa rutina, si tiene más así, sería interesante que las compartiera. Sí, le voy a compartir las rutinas de un grupo pues, de especialistas que han trabajado con Perkins, pero ahorita no recuerdo el nombre son 3 autores, ¿no? Entonces les voy a compartir el resumen, bueno, les puedo compartir el libro que está, pero a veces un poco hay partes ahí que no se miran bien, pero les voy a compartir, sí, los resúmenes que estoy haciendo de las rutinas, ¿no? Y ok, muchas gracias. El libro es un poquito pesado, son como 17 megabytes, pero creo que se los puedo enviar al correo para que lo tengan. Y aparte, pues, el resumen que estoy haciendo para una comprensión pues, más fácil, ¿no? Digo yo, pues más fácil, creo. Ok, entonces, si no hay nada más, pues les agradezco su participación. Y bueno, y ahí les envío sus resultados, ¿verdad? Ahí les envío sus resultados. Ahí les va a llegar a su correo en algún momento. Entonces tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós a todos también. Bye, profe, buen día. Adiós. Bueno. Adiós, profe. Adiós.